Ciencias 2 Física. Ley de Ohm. Potencia eléctrica. ¿Qué es potencia eléctrica? La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica que consume un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo, es decir, cuando prendemos algún electrodoméstico, ¿qué cantidad de energía va a consumir en un determinado tiempo? No es lo mismo utilizar una licuadora que utilizar una plancha. En nuestra casa, todos los electrodomésticos que se conectan a energía utilizan diferente cantidad de esta. Entonces, cada uno se determina de acuerdo a lo que necesite. Para calcular esta energía vamos a utilizar la fórmula P es igual a V por I, en donde V es igual a la diferencia de potencia o voltaje y se mide en volts, y la intensidad de corriente eléctrica, que es amperes, y P es la potencia eléctrica, que se mide en watts o en kilowatts. Veamos un ejemplo. ¿Qué potencia desarrolla un motor eléctrico si se conecta a una diferencia de potencia de 140 volts para que genere una intensidad de corriente de 9 amperes? Y tenemos nuestros datos. V, que es volts, es igual a 140 volts. I, que es intensidad, es igual a 9 amperes. Y P, no conocemos el dato. ¿De dónde salen los datos? 140 volts es donde dice diferencia de potencia de 140 volts. 9 amperes es la intensidad de corriente. Y potencia, que no la conocemos, por eso nos pregunta qué potencia. Utilizamos la fórmula P es igual a V por I. Ese punto significa multiplicación. Sustituimos valores. Cuando es multiplicación, no importa cuál ponemos primero. Ahí es 9 amperes, que es de intensidad, y 140 volts, que es de voltaje. Se multiplican. Sustituimos ese punto por paréntesis, también significa multiplicación. Hacemos nuestro cálculo en la calculadora, 9 por 140, y nos da 1260 watts. Tenemos otras fórmulas para calcular la potencia eléctrica. Una es P es igual a I al cuadrado por R, y la otra es P es igual a V al cuadrado entre R. Veamos otro ejemplo. Se desea conocer cuánta potencia consume una parrilla eléctrica que posee una resistencia de 7 ohms y está conectada a 110 volts. Muy bien, veamos de dónde salen esos datos. Tenemos 110 volts, ahí en la redacción dice 110 volts. Y la resistencia nos dice que es de 7 ohms. La potencia no la conocemos, por eso nos pregunta cuánta potencia. Muy bien. Entonces, por lo tanto, con los datos que nos da, nos pide potencia, pero nos está dando los volts y la resistencia, no nos está dando intensidad. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar esa fórmula, la que dice P es igual a V al cuadrado entre R. Sustituimos nuestros valores. 110 volts al cuadrado, ese 2 significa que lo tenemos que multiplicar 2 veces la misma cantidad, entre 7 ohms. Aquí sí importa el orden, en la división sale diferente el resultado, no podemos poner 7 ohms arriba y 110 volts abajo. Hacemos nuestra operación, 110 por 110 nos da 12.100, eso entre 7 nos da como resultado 1728.57 watts. Veamos los despejes. Si nos preguntan resistencia, entonces la fórmula será R es igual a V al cuadrado entre P. Resolvamos los ejercicios. 1. ¿Qué potencia eléctrica desarrolla una parrilla que recibe una diferencia de potencia de 120 volts y por su resistencia circula una corriente de 6 amperes? Analizamos qué datos tienes y lo que nos está pidiendo es potencia, por lo tanto, ¿qué fórmula es la que vamos a utilizar? 2. Obtén la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 40 ohms. Por ella circula una corriente de 3 amperes. Lo mismo, analizamos nuestros datos y vemos qué fórmula es la que vamos a utilizar. Hay que tomar en cuenta los datos que nos están dando y lo que nos está preguntando, que es potencia eléctrica. 3. Un foco de 100 watts se conecta a una diferencia de potencia de 120 volts. Inciso A. ¿Cuál es la resistencia del filamento? Inciso B. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica que circula por él? Aquí hay que observar que son dos resultados los que tenemos que obtener. En el inciso A nos está pidiendo resistencia. Entonces hay que observar cuál de las fórmulas empieza con R es igual, dependiendo los datos que nos están dando. Y la otra fórmula, en el inciso B, es la de intensidad de corriente. Esto lo vimos en el video de la ley de Ohms.
Por lo tanto, vamos a utilizar esa fórmula.